Roma, año 73 a.C. En una escuela de gladiadores, un grupo de hombres está a punto de hacer algo imposible. No quieren fama, no quieren gloria, quieren libertad. Y al frente de todos, un gladiador, Espartaco. Antes de ser esclavo, Espartaco era libre. Nació en Tracia, una región al norte de Grecia, un territorio duro, de guerreros. En algún momento luchó junto a Roma, quizás como auxiliar o quizás como enemigo capturado. Pero algo cambió. Desertó o fue traicionado. Y Roma no perdonaba. Fue capturado, vendido, convertido en propiedad y enviado a una escuela de gladiadores en Capua, donde aprendió algo nuevo: cómo matar para entretener. En la escuela de gladiadores de Capua, algo estaba cambiando. No era solo el dolor, no era solo el hambre, era la certeza de que no había salida. Espartaco no era el único que lo sabía. Otros gladiadores empezaron a hablar, en susurros, en la oscuridad, no sobre luchar, sino sobre escapar. No tenían armas, no tenían apoyo, no tenían garantías. Solo tenían una opción: intentarlo igual. Era un plan simple y suicida. El ataque fue rápido, violento, desorganizado, pero efectivo. Derrotaron a los guardias y escaparon. Pero algo cambió en ese momento. Ya no eran prisioneros, eran fugitivos, y pronto se convirtieron en algo más. En su ida interceptaron un cargamento, armas reales, espadas, escudos. Ahora podían luchar. No huyeron lejos, eligieron una posición: el monte Vesubio. Un lugar elevado, difícil de atacar, fácil de defender. Roma reaccionó, pero lo hizo mal. Subestimó a Espartaco. Envió tropas sin experiencia, pensando que esto era una simple revuelta. Rodearon la montaña, esperaron, pensaron que el hambre haría su trabajo. Pero Espartaco hizo algo inesperado. Descendió por un lado imposible. Atacó por la retaguardia y ganó. Fue más que una victoria, fue un mensaje. En ese momento, Roma entendió algo. Esto ya no era una fuga, no era un accidente, era el comienzo de una guerra. Y lo que empezó con unos pocos estaba a punto de crecer. Lo que comenzó como una fuga ya no lo era. Algo estaba cambiando. La noticia se propagó, de boca en boca, de campo en campo. Había un lugar donde Roma no mandaba, y tenía un nombre: Espartaco. Decenas se convirtieron en cientos, cientos en miles. En poco tiempo eran un ejército. Un ejército sin patria, sin uniforme, pero con algo más fuerte: un propósito. Y acá es donde pudo haberse desmoronado, pero no lo hizo. Espartaco no solo luchaba, pensaba, organizó grupos, estableció disciplina, transformó hombres desesperados en soldados. Roma envió más tropas, mejor equipadas, pero volvió a fallar, porque seguía habiendo esclavos. No vio un ejército, y perdió, una vez, y otra más. Italia ya no era segura. Las rutas estaban en peligro, las ciudades en alerta. En Roma, el miedo crecía, porque esto ya no era una rebelión, era una guerra interna. Sin darse cuenta, habían creado algo nuevo. Compartían recursos, luchaban juntos. Un sistema paralelo, una especie de anti-Roma, sin senado, sin emperador, pero con liderazgo. En su punto más alto, Espartaco comandaba decenas de miles. Había derrotado a generales romanos, había resistido al imperio, había hecho lo impensable, había puesto a Roma en duda.
Y entonces tuvo una elección. Podía irse, cruzar los Alpes, desaparecer, o quedarse. Y eligió quedarse. Y en ese momento, Roma dejó de subestimarlo, porque ahora la guerra iba a cambiar. En su punto más alto, el ejército de Espartaco parecía imparable. Habían derrotado a Roma, una y otra vez. Pero Roma estaba aprendiendo. Esto ya no era una revuelta menor, era una crisis. Y Roma respondió como sabía hacerlo, con disciplina, con recursos, con brutalidad. Marco Licinio Craso tomó el mando. Craso entendía algo que otros no. El problema no era solo Espartaco, era Roma. Sus propios ejércitos habían fallado, habían huido, y eso tenía un precio. Aplicó la decimatio. 1 de cada 10 hombres era ejecutado por sus compañeros, para recordarles que el miedo al enemigo nunca debía ser mayor al miedo a Roma. Esta vez no iba a atacar sin pensar. Construyó muros, cavó fosos, cerró el paso, encerró a Espartaco, lo aisló, lo debilitó. Espartaco lo intentó. Atacó las líneas romanas, rompió algunas, pero no era suficiente. El tiempo ya no estaba de su lado. El hambre, el cansancio, las divisiones, el ejército ya no era el mismo, y Espartaco lo sabía. La ventaja había desaparecido. No quedaban muchas opciones, no había salida, no había negociación. Solo una cosa, combatir. Y esta vez, Roma estaba lista para terminarlo. El final llegó en silencio. Después de años de lucha, todo se reducía a esto. De un lado, disciplina, orden, experiencia. Del otro, cansancio, heridas, desesperación, pero también determinación. Espartaco sabía que no había salida. Según algunas fuentes, mató a su propio caballo, para dejar algo claro. Si ganaban, tomaría otro. Si perdían, no lo iba a necesitar. No hubo estrategia perfecta, no hubo orden, solo violencia y supervivencia. Luchó, como lo había hecho siempre, no para escapar, no para rendirse, sino para llegar hasta el corazón del enemigo. Pero el cuerpo tiene límites, y ese día los alcanzó. Aún así, no dejó de pelear. Y luego desaparece. Su cuerpo nunca fue encontrado. No hubo tumba, no hubo despedida, solo historia. Roma ganó, y como siempre, envió un mensaje. Más de 6.000 hombres fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Kilómetros de muerte, para que nadie olvidara. La rebelión terminó. El ejército desapareció. Y Roma siguió adelante, como siempre. Pero algunas historias no desaparecen. Roma ganó. El sistema continuó. Los juegos siguieron. La arena no cambió. Pero algo sí. Un gladiador había desafiado el imperio más poderoso del mundo. Y por un momento lo hizo temblar. Si querés entender cómo empezó todo, cómo vivían, cómo luchaban y por qué algunos, como Espartaco, decidieron rebelarse, el video ya está en el canal. Y nos vemos en el próximo.